Buenos días. Tienes que activar tu cámara ahora. Buenos días, bienvenidos a Cielo sobre Fuego. Tenemos aquí con nosotros a Samuel Nexans, que, bueno, él se dedica a la medicina china, psicología y naturopatía, y parte de su tiempo da conferencias de sinología, ¿no? Es también exponente del Congreso Mundial de I Ching, que se celebra cada año en Wuxi, Jiangsu. Ha escrito ensayos y tesis sobre el Tao y la salud. Es estudioso del budismo y confucianismo, y el objetivo es contribuir a la divulgación del conocimiento de las culturas de sabiduría milenaria para generar impacto positivo en la sociedad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Samuel? Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación y estupendo que tengamos este espacio para hablar de estos temas interesantes. Yo Así. encantado de que estés aquí. Así que, bueno, ¿qué descubriste primero? ¿Lo que es la medicina china o el oráculo del I Ching? Bueno, prácticamente en paralelo. Al principio, por causalidades, me llegó a mí el libro ya muy pequeño, ¿no? Siendo un niño, tenía un libro de Lichí en la biblioteca y yo decía, bueno, un libro un poco raro, curioso, ¿no? Y, y de todos los libros que había, ese me atraía muchísimo. Y por casualidad, no sé cómo, tenía unas monedas adentro y yo desde niño jugaba con esas monedas. Nadie sabía ese libro porque estaba allí, ni mi madre, ni mi padre, ni nadie de la familia. Estaba allí el libro y era como parte de mucho tiempo allí. Y empecé a indagar hasta que encontré un amigo que conocía más de Lichín, empezó a interesarme más. Y muy poco después mi padre me inscribe en artes marciales, en Kung Fu. Estoy hablando de edad muy pequeña, estoy hablando de 6, 7 años, una cosa así. Y desde allí, ¿cómo? ¿Vivías en Venezuela antes? En Venezuela, sí, en ese momento nací en Venezuela y estaba allí, aunque mis raíces por parte de padres son franceses, pero bueno, justo en esa búsqueda, esos principios, siempre estuvo como ese interés hacia lo que llamamos Oriente, ¿no? Esa filosofía asiática. No, no sé por qué, no entiendo por qué, porque toda mi familia es católica, vamos a decir, un poco de alguna manera clásica, pero había algo en mí que me decía, hay algo más que no te han contado que es provechoso para ti. Y ahí empezó mi búsqueda con la sinología y esta información oriental. Eh, bueno, ¿qué te atrajo de estos conocimientos y por qué? Bueno, lo acabas de decir, ¿no? Un poco. La Sí, curiosidad así inicial. sí, yo no sé por qué desde muy pequeño ya yo decía que si algo estaba más cerca de la realidad o de la verdad, imagínate, yo conjeturando, ¿no? Desde muy pequeño, yo decía que estaba más cerca el conocimiento oriental que nuestro conocimiento occidental. Esto nadie me llevó a esa conclusión, solamente que a mí me entraba más duda toda nuestra formación cultural occidental, me llevaba más duda y lo otro me creaba más certeza. Sin embargo, sabemos que todo el mundo dice muy de manera graciosa, ¿no? Son cuentos chinos, ¿no? Como de alguna manera hasta despectivo, pero a mí me parecía más clara esa información que por ejemplo, nuestra idiosincrasia, ¿no? Nuestro conocimiento de alguna manera tradicional. Esa tradición nuestra, a mí me surgían más dudas que cuando yo escuchaba hablar bueno, qué es el yin, qué es el yang, qué es el frío, qué es el calor, qué es
qué es los extremos, por qué las polaridades. Y eso a mí me causaba como sentar los pies en la tierra. Yo decir, claro, existe el frío, el calor, existe lo alto y lo bajo, lo adentro y lo afuera. Y ese tipo de conocimiento que parece más básico, si uno se pone a indagar, se pone a estudiar, se pone a profundizar, está revelado todos los misterios de la naturaleza. Y a eso es lo que me ha llevado tantos años de ponerme a estudiar en escuela de medicina china, ponerme a investigar, a entrar en lo que son los estudios profundos de la sinología o las culturas orientales de sabiduría. Y a eso me he dedicado durante más de 25 años de mi vida y sigo siendo un promotor de ese conocimiento porque aquí te voy a dar un detalle y me gustaría que esto quedara muy claro, es que esto no es conocimiento de Oriente o de Asia o de China, esto es conocimiento de la humanidad, es patrimonio de la humanidad porque estos grandes sabios de la antigüedad nos estaban revelando ciertas informaciones que era para nuestro bienestar físico, mental y por supuesto espiritual. Entonces eso, un detalle para mí importante. Bueno, ¿qué es para ti el I Ching? ¿Cuál es su finalidad? Y luego, ¿cómo es el aporte en relación a la salud? ¿Cómo se combina? Sí, fíjate que el I Ching, a veces tenemos varios conceptos equivocados de él y esto a mí mismo me llevó años empezar a comprenderlo, ¿no? A llegar a informaciones veraces, ¿no? Tenemos un concepto muy distorsionado de lo que es el I Ching, ¿no? El I Ching, primero tenemos que entender que es un libro sapiencial, es un libro de sabiduría que tiene muy concreto lo que son las bases éticas y morales superiores a las éticas y morales del ser humano. Eso, eso por tenerlo como base, ¿no? Lo común es que se piense que es un libro de mancia, de adivinación, de oráculo, y esa es como la parte más banal, la parte más pequeña. Pero lo otro, lo más grande, lo que viene detrás de él, es que es un libro donde revela cómo se mueve y se manifiesta la energía. Entonces, cuando yo digo cómo, bueno, no quiero decir que yo digo, lo que empiezo a comprender es que es un libro que nos muestra las vías de cómo se organiza la naturaleza. Entonces, si tenemos un texto limitado, porque son textos limitados de lo que realmente es, si pensamos que tenemos un libro de I Ching y tenemos el I Ching, estamos muy equivocados, sino que nos revela toda la conformación de la naturaleza, entonces allí empieza el verdadero camino a conocer el libro de los cambios y las transmutaciones. Ahora, si pensamos que es un oráculo y le vamos a preguntar si vamos a, qué sé yo, a encontrar pareja o vamos a encontrar trabajo o si tal o cual cosa, nos quedamos en una parte muy mínima, muy escueta. Entonces, si en este momento estoy diciendo que nos revela cómo se organiza la naturaleza, también podemos comprender que dentro de nuestro cuerpo hay una especie de micronaturaleza. Entonces, si el I Ching nos revela cómo comprender cómo se organiza la naturaleza externa, nuestro macrocosmos o nuestra ciudad o nuestro planeta o nuestra galaxia, pero también a su vez podemos ver en nuestro microcosmo, en nuestro cuerpo, en nuestras células, en nuestro ADN, entonces nos está revelando los grandes misterios de la humanidad.
Y eso no necesitas moneda, no necesitas adivinación, no necesitas un oráculo. Necesitas verdaderamente profundizar en el libro y comprender por qué existe un yin, por qué existe un yang, por qué cuando se une se convierte en un bigrama, por qué cuando se une se convierte en un trigrama y por qué llega a ser un hexagrama, que llegan a ser en total sus 64 hexagramas. E importante, ¿por qué no hay más hexagramas y por qué no se puede crear más cosas? Esto no significa que no se haya intentado. Durante nuestra existencia como seres humanos pensantes, han intentado muchos eruditos hacer octagramas, nonagramas. Y cuando lo han repetido, cuando lo han intentado agrandar y decir que, bueno, se ha quedado en 64 hexagramas en la antigüedad, pero ahora con nuestra inteligencia podemos desarrollar más 300 hexagramas o más líneas, superponer más líneas, se han dado cuenta que están volviendo a repetir los fenómenos de la naturaleza. O sea, que vuelven a repetir lo que ya estaba. Y se dieron cuenta que no hay una salida, no hay más, no hay por qué agregarle más cosas a algo que ya está revelado de cómo esas direcciones, vamos a decir, en esos 360 grados de hacia dónde caminar, está todo revelado, pero hay que profundizar desde lo básico hasta lo más profundo. Bueno, supongo que también el uso, una consulta oracular se puede preguntar por la salud. Sí, sí, no se descarta que también tenga ese uso. El problema es cuando vas a un médico y para todas las enfermedades yo te voy a mandar un paracetamol. Allí hay un problema, porque es tan vasto todo lo que tenemos que conocer de medicina que si todo lo voy a utilizar con una sola herramienta, no nada más es una falta de conocimiento o una falta de querer entender más. Entonces es lo mismo de que pensemos que nada más el I Ching lo podemos hacer, utilizar para una consulta. Entonces estamos utilizando un paracetamol para todo, ¿no? Entonces, pero sí, es totalmente válido que necesites un conocimiento profundo que te ayude a abrir la mente y cuando hagas unas preguntas con las varillas o sencillamente abriendo el I Ching o tirando unas monedas y digas, no preguntando cómo tengo mi salud, sino cómo puedo mejorar mis límites de salud física y mental. Entonces en ese momento cuando abres el I Ching y a través de esos hexagramas que has podido revelar a través de las monedas, el I Ching, como es un código moral y ético, que no es moral y ético de las leyes humanas, sino de leyes superiores, entonces la respuesta te va a llevar a una confrontación con tus límites mentales y la sabiduría universal. Y en ese momento lo que te va a responder probablemente te ayude a indagar y a profundizar cosas que no hayas podido pensar. Y cuando revelas esos límites y te expande la capacidad de pensar y de comprender, pues muy probable encuentres respuestas que te puedan llevar a desarrollar tu salud de mejor manera. Ahora, el I Ching y la salud, hay más cosas eh, que no tienen que ver con la parte oracular, sino que tienen que ver con el plasmar lo que llamamos el Pakua, y es que el Pakua es una fotografía, vamos a decir, geográfica, que donde tú plasmas esa fotografía geográfica
sea en nuestro rostro, sea en nuestro cuerpo entero, sea un mapa de una ciudad, sea un mapa de una casa, sea en un mapa de un instrumento musical, o sea en cualquier cosa que nosotros lo podamos plasmar físicamente, nos va a revelar que hay un lado fuego y un lado agua. Esos son como dos polaridades que nos ayuda a centrar eso. Si en el rostro yo pongo el Pakua y, y pongo el fuego en la parte alta y el agua en la parte baja, allí en ese momento puedo revelar que en mi rostro tengo una parte oriental, tengo una parte occidental, tengo una parte sur y cada uno tiene una cualidad. Si nosotros ponemos el Pacua en el mapa de España, Realmente, traducido al español. sí, es un octograma. Es bueno que me ayudes a veces a ir un poco más a lo básico para que las personas puedan comprender esto, ¿no? Y te lo agradezco muchísimo. El Pacua es 8 direcciones. Es un octograma, es una donde se revela que cada lado de ese octograma o esos 8 lados tiene una característica y una cualidad. Entonces, como cada uno tiene sus especificidades, el, el, vamos a decir, hay un sitio donde calienta, hay un sitio donde enfría, hay un sitio donde hay viento, hay un sitio donde hay sequedad, hay un sitio donde hay humedad. Y eso, ese mapa que se dibuja en esas 8 direcciones, lo que te estaba diciendo es que si lo pones, lo superpones en un mapa de España, pues verás que causalmente, y en cualquier país que lo pongas, causalmente el sur tiene una manera de ser, las personas que nacen en el sur tienen una manera de ser más cálida, más alegre, más... Y el norte tiene que ser un poco más frío, más, tal vez más mentales, más de protegerse del frío, tiene esa cierta cualidad. Los del este, pues de alguna manera tienen otras cualidades de movimiento y los del oeste otro tipo de cualidad. Entonces, esas cualidades que suceden allí también lo podemos llevar a microsistemas. Si lo pongo en la oreja, ese pacuá, entonces el sur sería una cualidad o el norte otra cualidad y cada punto que yo estimule, pues si tengo sequedad, si tengo frío, si tengo patología por calor y todo eso, me puede llevar a un equilibrio. Entonces, eh, hay más información interesante en esto, ¿no? Sí se Y comprende. si cambiamos, por ejemplo, de hemisferio, el hemisferio sur cambiaría al revés, digamos. Sí, 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 Bueno, sí tiene ciertas cualidades donde se invierte, pero lo básico, en lo básico, la tendencia va a ser siempre, siempre la misma. Pero sí se puede invertir en ciertas circunstancias. Entonces, más que todo eso, hay que explorar las cualidades primarias y conocerlo. O sea, no vamos a decir que todo tiene cierta relatividad, que no todo es blanco o negro, porque sabemos que la transformación del yin y el yang tiene varios medios. Es como cuando pasamos del verano al sur, del verano al invierno, ¿no? Tenemos la primavera, tenemos la estación de estío, tenemos y vamos transformándonos, ¿no? No llegamos de invierno al verano directo, sino vamos transformándonos. Entonces, vamos a decir que si yo pongo el Pacua o esas 8 direcciones, lo pongo en otro país más al sur, al extremo sur, y habría que invertirlo, pues no todo es exactamente así, pero las cualidades se conservan. Entonces hay que analizar ciertas cosas, hay que estudiar un poco antes de decir esto es blanco o negro. sí. Y tu estancia en China, bueno, has dado algunas conferencias o has asistido a algunos
certámenes, ¿no? Sobre este tipo de... Sí, hay en China, en esa ciudad, el ayuntamiento, bueno, ahí se llama de manera diferente, pero el ayuntamiento de esa ciudad organiza un congreso mundial de lichín. Y la idea del gobierno de China es promover un poco el conocimiento de estos libros, bueno, de lichín a- al mundo, como decir, mira, esto es un conocimiento que ya no tiene copyright, es de todo el mundo y pues lo aportamos, lo manifestamos y que la gente lo entienda, ¿no? Entonces todos los países eh, escogen bueno, vamos a decir, un exponente y cada uno empieza a hablar una parte de Lichí. Entonces, en este congreso, ya este es el tercer año que yo participo, ya ellos llevaban cinco congresos antes, cuatro congresos antes, y yo ahora estoy concurriendo en ellos. Y lo interesante de esto, y aquí me gustaría hacer una puntualización, es que al principio, cuando entró todo lo que es el movimiento Mao, todo lo que llegó al comunismo, ellos intentaron de quitar todas estas culturas tradicionales. Ellos querían abrirse a Occidente y querían dar un paso, lo que llamaban el gran salto adelante. Lamentablemente se llevaron muchas vidas, lo hicieron de una manera muy fuerte y fueron perseguidos los grandes sabios de las diferentes disciplinas, tanto del I Ching, del Kung Fu, del Feng Shui, de todas las disciplinas. Y todos los que lograron huir se fueron a las islas de alrededores, qué sé yo, Taiwán o Japón o Indonesia, otros cruzaron el charco y se fueron a Norteamérica. Entonces, como fueron perseguidos, de alguna manera esas tradiciones se salvaron de los que pudieron salir. Pero después, con los años, se dieron cuenta que la gente tenía un interés muy grande sobre la medicina china, que fue una de las primeras a nivel mundial, sobre la sabiduría y la filosofía oriental. Entonces ellos mismos se dieron cuenta, bueno, esto es una forma de turismo, de negocio, el gran importador de agujas de acupuntura son ellos, de todo material médico. Y entonces empezaron otra vez a rescatar. Hicieron el gran museo de Lichín en una montaña, es precioso, y empezaron a recobrar todo eso. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? Que ahora ellos están intentando recuperar lo que han perdido. Porque si tú le preguntas a una persona, un chino cotidiano, que lo encontramos aquí en los bazares y todo eso, ¿qué es el Lichín? ¿Qué es el Tao? ¿Qué es el confucianismo? Entonces, no saben, ellos mismos han perdido su tradición por esa fuerza, pero gracias a ese cúmulo de casualidades y fue protegido por estos que lograron salir y de alguna manera ahora ellos están haciendo grandes fuerzas para que la gente entienda la medicina china, entienda la filosofía, entienda sus conceptos, entienda todo esto. Entonces, pues ahora esta ciudad y este ayuntamiento está haciendo grandes esfuerzos para recuperar esto y que la gente lo pueda comprender de una manera más amable. Te pregunto por la acupuntura, por ejemplo, ¿no? No sé si en China se sigue practicando a gran escala o es en grupos reducidos. No sé cómo está el tema de la acupuntura allí. Sí, fíjate, mira, a mí me gusta, de hecho, a muchos pacientes, me gusta decirle, aclararle un poco que la medicina china, que vamos a decir que no es china, es oriental, porque muchos países alrededor también la entendían y la practicaban, fue nuestra primera medicina, incluso primero que la egipcia. Y nuestra medicina occidental que nosotros tenemos hoy en día se basó durante muchos años en el conocimiento que venía de Oriente. Entonces muchas cosas que nosotros comprendíamos
qué era el hígado, cuáles eran sus patologías, cuáles eran sus psiquismos, sus emocionalidades, qué es el riñón, qué es el corazón y todo eso, lo habíamos bebido y tomado de toda esa cultura oriental. De hecho, fíjate que, qué curioso, ¿no? Esto es algo para analizar. Cada vez que una persona está confundida o difusa o un poco trastocada, le decimos, oriéntate, céntrate. Entonces, oriéntate. ¿Por qué lo mandamos a Oriente? ¿Por qué lo mandamos a ver el este? ¿Por dónde sale el sol? ¿Por dónde viene la energía? ¿Por dónde viene el conocimiento hacia el otro lado? Desde Oriente, de alguna manera, el sol nos indica que cierta energía va de un lado al otro, ¿no? Aunque no hay un principio y un final porque, bueno, estamos hablando de un planeta de 360 grados, pero de alguna manera, energéticamente, primero nace por allí el sol, sale por allí, en nuestro ciclo horario llega hasta aquí. Entonces, esa energía, de alguna manera, tiene una gran influencia en todo, ¿no? Entonces, el nuevo continente, pues, casualmente le decimos América. Entonces, como que viene ese baño de energía de allí. Y nuestra medicina bebió mucho. Ahora, lamentablemente, y digo lamentablemente, aunque tenemos grandes desarrollos, pero se ha vuelto nuestra medicina occidental, nuestra medicina alopática, se ha vuelto muy medicina sintética. O sea, todo se ha convertido en píldoras, eh, en rapidez e inmediatez. Y bueno, hay que profundizar ciertas cosas más. La acupuntura en sí, lo que se basa tu pregunta, eh, es una parte pequeña de lo que es la medicina china. La medicina china se basa en muchas cosas, incluso en lo que llamamos el Qigong, que son ejercicios médicos, ejercicios para estimular el ciclo del agua, el ciclo del fuego, el ciclo del metal, de la madera, que son los órganos principales como hígado, riñón, pulmones, corazón, vaso páncreas y todo eso. Entonces esos movimientos, esos ejercicios estimulan ciertos órganos según nuestra deficiencia. ¿Tenemos deficiencia de agua? Pues hay unos movimientos que estimulan el agua, una alimentación que estimula el agua, unos puntos de acupuntura que estimulan el agua y unos complementos que estimulan según la deficiencia de cada uno. Entonces, la medicina china, lo bonito de esto es que nos ayuda a hacer un autodescubrimiento. ¿Qué es lo que me falta a mí? ¿Qué es donde está mi mayor debilidad o el eslabón más débil? Cuando yo lo encuentre y lo descubra, ya tengo el eslabón. Y cuando lo fortalezco, ¿sabes lo que pasa? Una maravilla. Todas mis patologías, todas empiezan a desaparecer, empiezan a desvanecer. Te hago un ejemplo. Una persona sufre de mucha visión borrosa, ve un poco, cada cierto tiempo ve muy borroso. Tiene emocionalidades como una persona iracunda, se enfada muy pronto. Suele vestirse con ropa verde, con polo verde o cierta blusa verde o una bufanda verde o el color verde. Tiene calambres musculares y dolores musculares y de articulación. Tiene pitidos en el oído. Eh, Pérdida del cabello, insomnio, pensamientos repetitivos un poco agresivos, eh, tensión muscular, eh, está enfadado, todas estas patologías que si yo te las describo, ahora te enumeré como 10. Si yo te describo las especialidades en nuestra en medicina occidental, tendríamos que ver 10 especialistas diferentes. El del oído, el otorrino, el de la vista, el oftalmólogo, el del hígado, un hepatólogo. Entonces, cada uno te mandaría una pastilla, un tratamiento, unos exámenes. Y en la medicina china
para ellos todas estas patologías se resume en un hígado en exceso de actividad. Exceso de actividad que puede ser por frituras, mala alimentación, alcohol, tabaco, vista cercana, ver mucho el móvil y no tener espacio abierto de dispersión. Entonces el hígado se pone a trabajar en sobreesfuerzo y genera el hígado calambres, dolores musculares, problemas de articulación, visión borrosa, tinnitus, alopecia, dolores musculares, la tez de un color diferente de tu piel. Te apetece por el tropismo electromagnético comprarte colores verdes, cojines verdes, bufandas verdes. Y Conscientemente, ¿no? Tiene Y todo ganas. tiene que ver con el elemento madera del hígado. Entonces lo bonito de esto, y hay un gran principio que dice que el todo es más que la suma de sus partes. Si tú tienes un coche abajo y lo tienes todas las piezas, pero todas están disgregadas, todas están separadas, pues no es un coche útil. Tú vas a meter la llave y no va a encender, no te va a servir para transportarte. Pero tienes todas las partes abajo, pues ¿qué hace con ello? Ahora, cuando el todo es más que la suma de su parte y cuando están integradas en un gran movimiento, eso sí te sirve el vehículo. Pues lo mismo pasa en la medicina china, que como ellos entienden que todo eso viene por patologías del hígado, y cuando yo activo la energía correcta o el meridiano o la estimulación correcta para el hígado, todas esas patologías no es que se cura inmediatamente, sino empiezan a distenderse en el tiempo, las patologías empiezan a separarse en el tiempo, ya no son calambres todas las noches, sino cada 15 días, cada mes, y empiezan a separarse. Entonces empieza a haber un equilibrio energético, físico y mental también, porque la mente también es parte de lo que sucede en los psiquismos de los órganos principales, aunque se piense que la mente nada más está en el cerebro, pero hay una mente del hígado, hay una mente del riñón, hay una mente del corazón, hay un estado mental, un proceso mental que viene de los órganos principales también. Y eso es el todo, más que la suma de sus partes disgregadas. ¿Sí se comprende? Claro. Me pregunto también si, al igual que en el Ayurveda, se clasifican enfermos o enfermedades o cierto tipo de patologías. Si hay como unas denominaciones generales, como hacen Sí, en la sí, India. claro, sí, la Ayurveda es parte de la medicina oriental y está muy asociada también a ciertas cosas de la medicina antigua china. Y ellos hablan de que no existen enfermedades, sino enfermos. Y es porque un dolor de cabeza tuyo no es un mismo dolor de cabeza mío. Entonces yo no veo el dolor de cabeza, yo no veo el resultado, sino veo la causa. Tu dolor de cabeza puede ser digestivo y mi dolor de cabeza puede ser problemas visuales. Entonces yo no te voy a tratar con la misma pastilla a ti que a mí, porque una pastilla para calmar un dolor de cabeza es como desconectar una alarma cuando hay un incendio. Entonces, ¿qué beneficio tiene que no me moleste el ruido de la alarma, no? Si lo desconecto, ya no me molesta el ruido de la alarma, sí, pero la casa se sigue incendiando. Entonces, en la medicina china y en la Ayurveda, no existe enfermedades, sino existe una persona enferma donde voy a tratarla individualmente, voy a descubrir cuál es el origen de su dolor de cabeza y no voy a tratar el dolor de cabeza. Es lo que menos me importa, porque esa es la causa, la consecuencia. Voy a trabajar la causa. Entonces, te conozco a ti. De hecho, en la antigüedad, para nosotros en España o en cualquier de nuestras culturas occidentales, existe algo que se llama o le denominamos médico de cabecera. ¿Qué es médico de cabecera? El médico de cabecera iba a la cabecera de tu cama, iba a tu casa, iba a ver en qué posición
pones tú la almohada, ¿hacia dónde está apuntando? ¿Hacia el este, hacia el norte, hacia el sur, hacia dónde? Abro tu despensa, ¿qué estás comiendo? Me siento contigo y ¿cómo son las relaciones interpersonales familiares? ¿Tienes un problema con tu padre, con tu hijo, con tu esposa, con tu hermano, tienes algún... Entonces empiezo a indagar un poco sobre ti porque muchas enfermedades se comprende que son psicosomáticas, no son estructuralmente físicas. No estoy diciendo que no exista física, solamente existo que digo que un gran componente son psicosomáticas. Somatizamos cosas que no vienen del estado físico. Entonces, ese médico antiguo de cabecera indagaba de cómo te sentías, cómo estaba tu trabajo, cómo estaba tu vida, tus sentimientos, qué había en tu nevera, en tu frigorífico, en tu despensa, cómo te alimentas, cómo duermes, cómo estás, estás metiendo los pies en agua caliente con sal, estas cosas básicas, maravillosas que perdemos, ¿no? Estás saliendo a respirar aire puro, estás viendo el sol, ¿qué estás haciendo con tu vida? Entonces, cada vez nos estamos convirtiendo en más artificiales, cada vez como tenemos luz eléctrica artificial, nos quedamos más tarde hasta la noche haciendo trabajo, cada vez cuando sale el sol nos quedamos dormidos y después nos quedamos hasta las 3 de la mañana, estamos como invirtiendo esa parte natural de nosotros y estamos generando unas enfermedades pues increíbles. Y eso, ahí está el problema. Bueno, y parte de tus investigaciones o trabajos a través de unos ensayos que supongo que tienes, ¿no? O en las diapositivas esas que hablamos anteriormente, donde Sí. tratan en general sobre la medicina o aspectos concretos de la medicina. Bueno, ahora a lo mejor podemos hacer un segundo encuentro donde podamos profundizar, si le llamamos esto parte uno y una parte 2, a lo mejor podemos profundizar un poco más en cómo el I Ching nos ayuda a revelar nuestra salud, cómo diagnosticar y cómo tratarla. Entonces, hoy tengo una pequeña diapositiva que me gustaría mostrarla unos pequeños minutos, explico por encima, no puedo explicar detalladamente porque cada punto nos llevaría un montón de tiempo, pero nos ayuda a revelar ciertas cosas. Entonces, antes de mostrarla, me gustaría explicarte que en la medicina existe solamente dos enfermedades. Una enfermedad por exceso y una enfermedad por deficiencia. Una enfermedad por yin y una enfermedad por yang. Entonces, todos los nombres de las enfermedades podemos clasificarlas en una de esas dos columnas. Entonces, cuando estimulamos la columna que tengamos débil, sea el yin o el yang, empieza a generar un equilibrio y un bienestar en nuestra salud. Entonces, en el Pakua o en esas 8 direcciones, de alguna manera están revelados 4 yin y 4 yang. Entonces, si tenemos deficiencia en algunas de esas, si estimulamos esos puntos que nos revela el I Ching y estimulamos esos puntos de acupuntura o de digitopuntura o de masaje o de estimulación por calor, por el moxa, que es un tabaco, es un puro que estimula un calor que penetra, pues si tenemos frío y ponemos calor, se equilibra. Si tenemos calor y ponemos frío, también se equilibra. Entonces, es lo hermoso de esto, ¿no? Comprender esas polaridades que si nuestras enfermedades las podemos clasificar en estas dos y hacemos lo que tenemos que hacer, pues probablemente dispersemos las enfermedades o sus crisis. Entonces voy a compartir ahora la diapositiva y explicar un poco sobre ello, si te parece. Perfecto. Vale, vamos a compartir pantalla. Dame un segundo. Ahora. Así para que se consiga ver mejor. ¿Se ve? Sí, perfectamente. Ok, vale, entonces I Ching y la medicina tradicional china. Entonces, este es el llamado Pakua. Existen varios Pakua o varios octogramas o 8 direcciones o 8 funciones también le podemos llamar.
si vemos los trigramas que están allí, esto también habría que haberlo explicado antes, perdonen por de alguna No, no te manera preocupes. haberme despistado, pero esta forma de conformación de los trigramas se llama trigrama, vamos a decir, eh, del antecielo, y este sería como el postcielo, o sea, la parte física. Hay un octograma que sería, vamos a decir, las partes mentales y espirituales, y este octograma sería las partes físicas, la parte densa, la parte en la tierra, la parte de lo que es pisar y poder tocar las partes físicas. Entonces, ¿cómo se conforman estos trigramas? Este orden es para la parte física, para esta parte más densa, por decirlo así. Entonces nos sirve para comprender las patologías o fisiología humana. Entonces, si vemos, el primero de arriba es el fuego sur, y el sur es como más caliente, la gente es más alegre, más dicharachera, más tiene esas cualidades, pero nosotros también en el organismo tenemos una parte de fuego. En el lado contrario, la parte baja sería el agua, entonces es un poco más fría, son el elemento agua, tiene que ver con los riñones y todo eso. Si vemos el trueno, y en el otro lado extremo tenemos el lago, entonces vemos que cada uno tiene como sus especificidades. Entonces, cada uno también tiene sus patologías. Entonces, en esto vamos a decir una forma de cómo entender estos principios. Cada trigrama representa una tendencia de movimiento o una función de la naturaleza. Estos trigramas no representan cosas físicas, sino más bien estado energético. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo muevo la energía o la bioelectricidad de mi cuerpo, de los canales o de los meridianos de acupuntura, si yo estimulo esa energía, los órganos se van a poder alimentar y de alguna manera estimular para generar un bienestar en donde haya deficiencia o exceso. Entonces, los 8 principios del PACUAL, esas 8 direcciones, nos revela que las enfermedades se pueden distribuir de alguna manera en lados yin y lado yang. Entonces, esto es una manera explicativa, no es tal cual tan así, pero es una manera didáctica para entenderla. Entonces, estos 8 principios sería que hay enfermedades exteriores y hay enfermedades interiores. Hay enfermedades por frío, hay enfermedades por calor, hay enfermedades por exceso, hay enfermedades por insuficiencia. Hay enfermedades por yin y hay enfermedades por yang. Entonces, estas 8 características, si nosotros vemos qué estamos padeciendo y estimulamos esa zona justo que nos dice, probablemente encontremos el equilibrio y empezamos a sentirnos mejor, ¿vale? Ok. Muy bien. También, sí, ¿tenías una pregunta? No, no, continúa, es que creía que habías acabado. Continúa. Sí, también existe algo que se llaman los 8 vasos curiosos, o también le dicen los 8 vasos maravillosos. Estos son canales, son, vamos a decir, cables eléctricos que tenemos nosotros en el cuerpo, por decirlo de una manera más vulgar, pero son cables eléctricos donde manda la energía de un lado al otro. Entonces está el canal del Tumai, que es un vaso gobernador, que es el que rige por la espalda, por la columna de la parte de atrás. Está el Renmai, que va por la parte interna. El Chonmai o el Daimai, que es como en la cintura. Entonces vamos a imaginarnos estos 8 canales como son cables eléctricos que van de un lado al otro. Sabemos que somos seres bioeléctricos, o sea, cuando nos damos un codazo en una esquina con una silla o una mesa, nos salta un calambrazo. Eso es una parte eléctrica. Y los músculos se mueven gracias a esa parte bioeléctrica. Hay una electricidad que hace que el músculo se mueva. Entonces, estos canales son transportadores de bioelectricidad, de un estímulo.
Entonces, ahora no daría mucho tiempo para explicarlo detalladamente, pero quedarse con el concepto de que estos 8 cables eléctricos están revelados, vamos a decir, en el Pacua de Lichín, en esos 8 trigramas. Y si en estos primero dice el Tumai, dice vaso gobernador, si tienes rigidez en el cuerpo, dolor en la columna, prolaxo, mareo, acúfeno, te puedes estimular con acupuntura o con calor o con digitopuntura, apretando y haciéndote un poquito de estimulación física con los dedos. Te puede estimular el número 3 del intestino delgado o el 62 de la vejiga. Esos son puntos de acupuntura que por supuesto hay que estudiar el mapa eléctrico del cuerpo, pero bueno, para que sepa que hay unos puntos que tienen esos números, esos códigos, y que si tú te lo estimulas, entonces la rigidez del cuerpo empieza a desvanecerse, el dolor de la columna empieza ya a mejorar, el prolaxo empieza a subir y empieza a generar un estímulo para que vuelva a colocarse. Los mareos ya empiezan a desaparecer y los acúfenos también. Entonces es un poco así como funciona esto, ¿no? Y así cada uno de estos 8 vasos que nos revela el Pacua. Y también vamos a suponer, fíjense que cada trigrama tiene un nombre, ¿no? El Qian, el Kun, el Shen, el Shun, el Kam, el Li, el Kem y el Tui. Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy básico para que podamos comprenderlo todos, aunque no seamos estudiantes de medicina china o gran estudioso del I Ching, pero entender un concepto básico. Yo tengo mucho frío. Cuando llega el invierno, empiezan mis dolores en las rodillas, mis patologías. Me siento ensimismado, mi mente se vuelve más lenta, no me encuentro bien. Y aunque ya llegue la primavera, tengo los pies fríos y muchos dolores en las lumbares. Entonces, el trigrama energético nos está diciendo, si tú estimulas el punto CAM con acupuntura, digitopuntura, o con calor, o con guasha, con alguna herramienta donde tú estimules ese punto CAM, probablemente empiece a desaparecer todas estas crisis o episodios. Entonces, hay varios, lo expliqué al principio, que si pones el Pacua en el rostro o en la oreja, o donde está el ombligo, o en cualquier microsistema, en las manos, en los pies, y ves dónde está el punto CAM y lo estimula, probablemente genere un cierto estímulo en todo tu cuerpo, incluso en el elemento agua, en los riñones, y empieza a equilibrarse ese frío, ya no empiezas a sentirlo tanto, ya las patologías no son tan perversas. Entonces, hay una técnica. Hay varias técnicas, pero hay una que se llama tortuga sagrada, y es que, bueno, el emperador cuando descubrió todo este conocimiento con una tortuga flotando y vio 9 palacios, 9 lugares en el caparazón de la tortuga, y de ahí sale todo lo que nosotros llamamos el Pacua o el octograma. Si ponemos ese mapa, esa geografía en el ombligo, vemos que hay 8 trigramas y hay un punto de agua. El punto de agua está a 2 dedos o 3 dedos debajo del ombligo, donde dice CAM, la parte de abajo. Entonces, si tú estimulas allí o pones una aguja allí o pones calor allí o de alguna manera haces un masaje allí, te está indicando el Pacua o el I Ching, te está indicando que ese es el elemento agua. Y si tú no tienes bien el elemento agua y sufres de frío, de patologías de frío, patologías de deficiencia, y cada vez que llega el invierno y siempre tienes los pies fríos y siempre tienes malestar y siempre estás como ensimismado, entonces empieza a regularizarse
todos estos tipos de patologías que aparecen con el elemento agua. Entonces, bueno, esto es una manera un poco grosera de hablar de esto, porque hay que profundizar mucho y no nada más hacer esto. Hay que buscar la alimentación que venga bien para el agua, la estimulación que venga bien para el agua, la técnica que venga bien para el agua, y así hago que una persona encuentre su salud. Pero bueno, esto es un pequeño ejemplo que quería dar, así que ya voy a dejar de compartir pantalla y, y seguimos con Bueno, pues preguntas o respuestas. creo que como introducción ha quedado bastante detallado, ¿no? Sí, qué bueno, qué bueno. Sí, ha sido muy agradable que podamos compartir esta información, José, porque como lo decía al principio, esto no es de los chinos, esto es patrimonio de la humanidad, y nuestra labor es que nosotros podamos encontrar nuestra salud mental, nuestra salud física, nuestra salud en el hogar, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo. Entonces, la idea es que esta gran sabiduría nos sirva para ver cómo se maneja la naturaleza en esto, descubrir sus caminos. Entonces, nosotros nos toca un gran trabajo de no quedarnos en algo pequeño, sino cómo traspolar esto a nuestra sociedad. Y esto es lo importante realmente. Por supuesto. Bueno, y ya para finalizar, la persona que quiera saber más o ponerse en contacto contigo, bueno, vives en Valladolid, no sé si dispones allí de alguna actividad. Explícanos un poco. Sí, yo, bueno, en mis redes sociales, tal cual como me llamo, Samuel Nexans, por allí a veces comparto informaciones, siempre cosas que nos puedan dar valor. También hay momentos de risas y de dispersarnos un poco, ¿no? Pero mis redes sociales, tanto en Instagram o en Facebook o en YouTube, ahora estoy haciendo una página web donde también hago otros tipos de terapias. Hablo también de la musicoterapia o algún tipo de estimulación a través de la música. Y bueno, mi correo electrónico es también muy fácil, que es nexans, como mi apellido, 77, que es mi fecha de nacimiento, @gmail.com. Entonces, por allí también, si necesitan contactarme, es una buena vía, o a través de ti también, que si tienen alguna duda o quieran contactar. Pero sí, estoy en Valladolid, paso consulta, hago terapias y estoy activo. También doy una conferencia cada segundo domingo del mes. Es una conferencia gratuita, abierta a todo el mundo. Tiene que ver también con, vamos a decir, el confucianismo o esta enseñanza del Tao o del I Ching. Y esto lo hago abierto para todo el que quiera escuchar. No tiene ningún coste. Es una forma de yo aportar mi granito de arena, y el que más aprendo soy yo mismo cada vez que tengo que preparar una clase para esto, y me sirve para autorreflexionar, para Por verme a mí supuesto. mismo. Bueno, supongo que ya vas aportando información, ¿no? En tu Facebook, por ejemplo. Sí, sí, claro que sí, así es. Bueno, pues me ha encantado, ¿no? Conversar contigo todos estos conceptos sobre medicina china, eh, esta especie de mapas, ¿no? Que se crean en cualquier lado, en cualquier zona del cuerpo, ¿no? Esta especie de escáner, ¿no? Diría yo. Así es. Que, bueno, me gustaría tenerte en otro futuro momento y que siguiera ilustrándonos, ¿no? Sobre más aspectos de esa medicina china, del I Ching, en fin, todos tus conocimientos.
Bueno, muchísimas gracias a ti por abrir este espacio, por tener un canal de divulgación de conocimiento y es muy beneficioso. Así que te agradezco muchísimo la invitación, el contacto y sigue a disposición de que queramos hacer una segunda parte o hablar de otros temas también relacionados. Así que muchísimas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias a ti y un abrazo. Igualmente, así que bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao, hasta luego.